Pasad de nuevo al despacho del VAR. Hoy analizaremos las jugadas polémicas de los partidos de la segunda jornada de Liga. Concretamente, el Levante 2, Barça 3 y el Oviedo 0, Real Madrid 3. Hay jugadas polémicas, así que quedaos y tendréis la respuesta sobre si el árbitro acertó o no. Bienvenidos a Punto de Inflexión. Antes de entrar en materia, me gustaría aclarar una cosa que no expliqué en el primer vídeo. Y es que probablemente, cuando veáis esto subido, ya se hayan disputado la primera, la segunda y la tercera jornada de Liga. Y esté a punto, o también se haya disputado la cuarta. El motivo de esto es que la idea sobre estos vídeos se me ocurrió cuando llevábamos un par de jornadas de Liga, ya que mis grupos de amigos estaban a rebosar de mensajes sobre a quién favorecían más los árbitros en este inicio de temporada. Si todo va bien, después de cada jornada subiré vídeo el miércoles siguiente. Un abrazo y ahora sí vamos a ello. Explicado lo anterior, al lío. En el partido del Levante-Barça se detectaron dos jugadas polémicas. Aunque solo fueron dos, hay una que ha traído bastante gol, así que creo que va a ser muy interesante. La primera es el penalti por manos de Balde en el descuento de la primera parte. Y la segunda es un posible penalti a Lewandowski en el minuto 81 de partido. Y como siempre, empezando en orden cronológico, comentemos la jugada del penalti. En esta acción, el Levante está atacando y la jugada acaba con un disparo del capitán Morales hacia portería, que es rechazado por Balde. En primera instancia, el árbitro no señaló nada, pero tras ser llamado desde el VAR y consultar el monitor, acabó decretando la pena máxima. Es importante que antes de empezar a analizar la jugada, leamos toda la normativa que aplica para este tipo de acciones. En primer lugar, en el reglamento FIFA tenemos la regla 12, que tiene un apartado especial para las manos. En este podemos leer lo siguiente. Cometerá infracción el jugador que toque el balón con la mano o el brazo cuando la mano o el brazo se posicionen de manera antinatural y consigan que el cuerpo ocupe más espacio. Se considerará que un jugador ha conseguido que su cuerpo ocupe más espacio de manera antinatural cuando la posición de su mano o brazo no sea consecuencia del movimiento de su cuerpo, en esa acción concreta, o no se pueda justificar por dicho movimiento. Al colocar su mano o brazo en dicha posición, el jugador se arriesga a que el balón golpee esa parte de su cuerpo, y esto suponga una infracción. Por otro lado, aparte del reglamento FIFA, tenemos la circular número 3 de la RFEF y del Comité Técnico de Árbitros, que ha salido a principios de temporada. En la introducción de esta circular podemos leer lo siguiente. Esta circular tiene como finalidad informar sobre los criterios, instrucciones y recomendaciones técnicas tratados en los seminarios de inicio de temporada para los árbitros y árbitras asistentes de primera y segunda división y bares profesionales, BARPRO, celebrados durante los meses de julio y agosto de 2025. Es decir, que son muy recientes, con el objetivo de unificar la aplicación de las reglas de juego y garantizar la coherencia arbitral en las competiciones en las que actúen. Las reglas de juego hace referencia a las reglas FIFA que siempre leemos antes de cada acción. Si nos desplazamos hacia el punto 5 de la circular, podemos leer lo siguiente. El título del apartado es manos sancionables, manos no sancionables. El artículo es breve y directo, no dejando lugar a mucha duda. En él podemos leer lo siguiente. Sí se considerará infracción mano voluntaria, cuando un jugador toque el balón de manera voluntaria con la mano o el brazo, por ejemplo, haciendo un movimiento en dirección al balón. Mano en posición antinatural. Jugador que ocupa con su brazo o mano un espacio mayor, asumiendo un riesgo y, como consecuencia de ello, corta el pase de un contrario, un disparo a portería, etc. Este tipo de situaciones abarca casos en los que mano o brazo estén claramente despegados y alejados del cuerpo. Brazos elevados por encima del hombro, incluso aunque el jugador esté de espaldas. Puedo leer el artículo de no se considera infracción, pero entendemos que son todos los demás supuestos que no quedan englobados dentro de las sí infracciones. Lo primero que es importante comentar es que esta circular tiene un motivo de ser. Y es que las manos llevan muchos años dando problemas tanto a los jugadores, como a los entrenadores, como a los árbitros, como a los espectadores, ya que no ha existido nunca un criterio claro sobre lo que es y lo que no es mano. El objetivo de esta circular, como digo, por tanto, es poner claridad en estos grises
y que los árbitros tengan un criterio claro que aplicar para este tipo de situaciones. Viendo las manos de Balde, no me queda muy claro si el objetivo se ha conseguido. Viendo la jugada repetida, podemos ver que cuando impacta Morales el balón, el jugador del Barça, Balde, se intenta hacer pequeñito. Intenta aproximar al máximo y lo más rápido posible las manos al cuerpo con tal de evitar que haya un contacto. Las manos en ningún momento se encuentran en posición antinatural ni ocupan más espacio del que deberían, ni mucho menos están muy despegadas de la mano. Por lo tanto, hemos de concluir que en este caso el árbitro se equivocó. En cuanto a la valoración cualitativa del error, hay que tener en cuenta que el Levante iba 1-0 por delante en el marcador y que el penalti se produjo justo antes del pitido final del primer tiempo. Por lo tanto, el error es muy importante y condiciona de manera significativa el resultado final. Probablemente, excepto Barça o Madrid, ningún otro equipo hubiera sacado puntos del campo del Levante. En conclusión, el error es de 8 sobre 10 y su influencia es muy alta en el resultado del partido. Continuando con mi argumento anterior, el origen y la esencia de esta circular es especificar en qué casos se entiende que una mano está en posición antinatural y especificar reduciendo los supuestos en que esas manos se consideran sancionables, no ampliándolos. Por lo tanto, si el año pasado se señalaban 10 penaltis por este motivo, esta temporada, por estadística, se deberían señalar únicamente 6 o 7. Dicho esto, podemos ver que Hernández el año pasado no señaló una mano de Tchouaméni en el área pequeña a un disparo de Ferran Torres a 1 metro suyo. En cambio, sí que considera que este año Balde ha realizado penalti. Aclarado lo anterior, que considero que es fundamental, me parece sorprendente que el colegiado Hernández señale y decrete que las manos de Balde son penalti, pero el año pasado, con un criterio más extenso en cuanto a las manos sancionables y tras ser llamado desde el VAR, considerase que las manos de Tchouaméni en la área pequeña no lo eran. De verdad que lo encuentro totalmente inexplicable, siendo el mismo árbitro en los dos partidos. Si fueran árbitros distintos, lo puedo comprender, ya que cada uno tiene su criterio. Pero siendo el mismo colegiado, es una cosa que no me queda del todo clara. En segundo y último lugar, tenemos el posible penalti a Lewandowski en el minuto 81. Para este penalti aplica la regla 12, concretamente el punto 1, que hace referencia a los tiros libres directos. Esta va a ser la norma de oro, ya que es la que va a aplicar en el 95% de las jugadas que vamos a analizar. Y teniendo claro el supuesto, es una cuestión interpretativa. Viendo la jugada repetida, podemos ver cómo el defensa del Levante estira la pierna de manera muy brusca y, en mi opinión, de manera totalmente innecesaria. A pesar de esto, la pierna no impacta en Lewandowski. El delantero polaco, al ver ese movimiento, se deja caer y arrastra su pierna izquierda. Por lo tanto, no es penalti y el árbitro acertó. Si el jugador hubiera continuado en la disputa del balón, es probable que se pudiera haber señalado penalti más adelante. O, si el árbitro hubiera pitado penalti en la jugada que teníamos, creo que el VAR no hubiera intervenido para cambiar su decisión. Pasando con el Real Madrid, hemos de decir que en el partido que se disputó en el Carlos Tartiere, en el que el equipo blanco ganó por 0-3, se han detectado 4 jugadas polémicas. La primera es un agarrón de Nacho Vidal a Rüdiger en la salida de un córner. La segunda es un posible penalti a Mastantuono cuando se adentraba en el área. La tercera es la posible falta previa de Tchouaméni en el gol de Mbappé. Y la cuarta es un empujón de Hausen a Rondón. La jugada que sucedió primero en el partido que enfrentó al Oviedo y al Madrid fue el posible penalti sobre Rüdiger por parte de Nacho Vidal en la salida de un córner. En este caso aplica la regla 12.1, que dice lo siguiente: se concederá a sí mismo un libre directo si un jugador cometiera una de las siguientes faltas.
Uno de los supuestos que podemos leer es sujetar a un adversario. Y tal como se puede ver en la imagen o en el vídeo del partido, Nacho Vidal agarra a Rudiger. Bien es cierto que al tratarse de un córner, además del reglamento FIFA, se deben aplicar los principios generales del fútbol. Bien sabemos, los que hemos practicado este deporte, que en los corners existen contactos de todo tipo y por parte de todos los jugadores. Y, en consecuencia, el criterio de los árbitros no puede ser el mismo que en una jugada normal. Así que, en los corners, hay que tener en cuenta no solo la normativa, sino también el contexto y los principios generales. Analizando la situación en conjunto, Rudiger en ningún momento se encuentra con opciones de disputar el balón, que es el criterio que están aplicando los árbitros para definir si es o no una acción sancionable. Por lo tanto, el árbitro, al no señalar penalti, acertó. La segunda jugada polémica que es necesario analizar es un posible penalti a Mastantuono cuando entraba en el área del Oviedo. El jugador blanco es sujetado por el hombro derecho por un defensa del Oviedo y obstaculizado por la parte izquierda por otro defensa. Para este supuesto aplica la regla 12.1, la regla de oro. Esta jugada es extremadamente difícil de analizar por mi parte, ya que tiene un grado muy alto de interpretación. Aquí lo importante está en definir si la fuerza que emplean los jugadores del Oviedo es suficiente o no para derribar al jugador del Madrid. Viéndola en directo no me pareció penalti, y viendo las repeticiones hubiera mantenido mi decisión. De todas formas, si de Burgos Bengoechea hubiera señalado penalti, mi análisis hubiera sido muy similar. En este caso, he de concluir que el árbitro acertó. La tercera jugada polémica es el gol de Mbappé en el minuto 37, ya que viene precedida de un robo de balón de Tchouaméni con posible falta. Para este caso, aplica la regla de oro. Y tras ver la jugada y tras verla en directo, a mi parecer, el jugador blanco toca el balón y posteriormente puede ser que toque al jugador del Oviedo. De todas formas, en ningún caso se puede señalar falta por esa acción y el VAR hizo bien en no intervenir. El árbitro volvió a acertar. Y por fin, ya que está siendo muy complicado, llegamos a la última jugada polémica de este partido, que es el empujón de Hausen sobre Rondón ya en la segunda parte. En esta jugada vuelve a aplicar la regla de oro, es decir, la número 12. En la jugada, Rondón se encuentra dentro del área, esperando un pase de un compañero, y Hausen por detrás le empuja. Desde mi punto de vista, el empujón es totalmente innecesario, y además se realiza cuando Rondón solo está apoyado sobre una pierna. De todas maneras, a mi parecer, el empujón no es de la fuerza suficiente como para derribar al delantero del Oviedo, que al notar los brazos del defensa madridista se deja caer con la esperanza de sacar un penalti. Jugada, como la de Mastantuono, al límite, pero que para mí está bien arbitrada. El árbitro, de nuevo, acertó. Una vez discutidas las acciones polémicas de esta segunda jornada, os dejo por aquí el contador con el recuento final. Además, estrenamos el contador histórico, que irá recogiendo las acciones jornada tras jornada de manera acumulativa. Un abrazo, muchísimas gracias por ver el vídeo, comentadlo, like y compartidlo si os ha gustado, y nos vemos en el próximo con mucha más polémica.